¿Qué tal, profesor? Estas son mis conclusiones acerca del laboratorio número 5, que trató sobre los factores que afectan a la potencia del motor. En este caso, en la clase de teoría, nosotros vimos dos circunstancias que ocurren al momento del uso del motor, en este caso, ¿no? Que son la preignición y la detonación. Estas dos circunstancias ocurren cuando hay una mala fijación o un mal cerrado en las válvulas, o cuando la cámara de combustión presenta una presión excesiva. En el laboratorio nosotros nos encargamos de dos actividades. Una de ellas fue la lectura y en este caso también entendimiento y observación del boletín de servicio. El boletín de servicio que nosotros vimos trataba sobre un test de compresión, que en este caso se usó en un cilindro, se inyectó en un cilindro gracias a una válvula que se encarga de medir la presión de entrada y de salida que tiene el cilindro al momento de comprimirlo. ¿Qué tanto varía, ¿no? En este caso la entrada y la salida? Por ejemplo, en el boletín nos mostraba que se debía inyectar 80 psi y de salida tendría que haber una diferencia a menos de 15 psi como máximo. Con esto me refiero a que si llegase a tener 65 psi, el funcionamiento del cilindro era aceptable con una compresión adecuada. Si pasaba ese margen, llegaba, digamos, 64 psi y 50 psi, significaba que el cilindro estaba con una compresión en pérdida. Esto se describe o se traduce a que el cilindro no va a poder comprimir de manera adecuada. Pero no es una mala noticia en este caso, ya que a veces hay que las válvulas están mal cerradas o algún tipo de suciedad hay en ellas que no permite que el sellado sea adecuado. Entonces se da un rango de 100 horas en donde se va a usar el motor, pero se debe volver a hacer esta medición. Si la medición sigue siendo igual, menor a 65 psi con una diferencia de 15 con el otro, con el de entrada, con los psi de entrada, ahí recién se debe ver o se debe inspeccionar, en este caso, por dónde es que se escapa el aire, ¿no? Si el aire se escapara por el pistón o por los anillos, entonces el aire pasaría a al medidor de aceite o el radiador o el tubo que va con el radiador para refrigerar el motor, porque son las únicas válvulas que van hacia ese lado, los únicos canales. Luego, si el problema son las válvulas de admisión y de escape, entonces se tendrían que ver los tubos de admisión y de escape. Al momento en el que nosotros vemos esos detalles, el mantenimiento más adecuado sería el cambio o la reparación, porque en este caso ya no habría reparación, ya que lo más probable es que haya habido una detonación o una preignición en las válvulas. Luego, nosotros con ayuda del boroscopio, vimos en la aeronave el Piper PA, colocamos el boroscopio para ver la situación o el estado del cilindro, del pistón y de las válvulas. En este caso se hizo un trabajo adecuado. Fue un poco difícil usar el boroscopio porque era nuestra primera vez. Usted nos comentó que con el aprendizaje, con la costumbre nos vamos a ir mejorando. Entonces sería lo ideal ir mejorando poco a poco, ¿no? con esta herramienta. Luego, las herramientas que utilizamos para, por ejemplo, desprender la cubierta que tenía, la cubierta del motor, ajustar los pernos para quitar la bujía, o también finalmente lo usamos el torquímetro también para volver a ajustar la bujía, ya que tenía un torque necesario. Pues fueron esenciales al momento de colocar y retirar esos componentes, ¿no? Teniendo en cuenta que se debe usar siempre las herramientas adecuadas para el trabajo, ya que no está prohibido obviamente el uso de alicates, porque podríamos terminar mordiendo
los dientes o los lados de la bujía se podría terminar dejando de usar o se tendría que cambiar después del uso. Y finalmente, las observaciones que tuvimos. En este laboratorio nosotros volvimos a recordar también cómo es que se aplica el torque, aprendimos a qué es un boroscopio, a cómo se usaba, cómo es que se usa. Tuvimos en cuenta que al momento de retirar las cubiertas de la aeronave se deben colocar sobre madera o sobre el caucho, ya que si colocamos con otro tipo de metal podría pasarle corrosión, podría rayarlo, podríamos terminar dañando más la aeronave, ¿no? También nos dimos cuenta que las pieles protectoras que van en la hélice y las entradas del radiador se deben retirar antes de realizarse el mantenimiento, ya que se debe tener el cuidado de los componentes y de las partes de la aeronave. Bueno, profesor, con esto termino mi video, mis conclusiones.